Buenas noches, un gusto saludarlos hoy en esta gran conferencia que vamos a tener el día de hoy. Soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez y bueno, hoy estamos en nuestro gran seminario Ius Civile en el que vamos a tocar un tema que es todo un temazo, ¿no? Vamos a ver hoy lo que es el reconocimiento de paternidad conforme al Código Civil del Estado de México. Bueno, cabe recordar que las figuras jurídicas que establece dicho código son similares a nivel nacional. Entonces, la idea es entender, bueno, cuándo estamos en posibilidades de realizar un reconocimiento de paternidad, quiénes son los legitimados para solicitarlo, qué cuestiones tiene que ver asociadas a la afiliación y bueno, vamos a tener todos esos temas desde un punto de vista de análisis. Vamos a analizarlos, vamos a poder nosotros entender lo que es el reconocimiento de paternidad, la afiliación y además, bueno, cuáles son los supuestos jurídicos que nos podemos encontrar, como por ejemplo los hijos nacidos fuera del matrimonio, cuando los padres y madres están separados. Hay algunos términos que determina los códigos. El código sí hay términos para el reconocimiento de paternidad. Y bueno, vamos a ver temas que están muy bien, están muy importantes y que les va a ayudar a analizar en algún caso en concreto que tengan. Y bueno, recuerden que pueden ustedes escribir sus dudas para que al final de la conferencia podamos nosotros tratarlas. Y además, si traen algún tema que quieran que nosotros lo analicemos aquí en conferencia, lo hacemos. Recuerden, el seminario Ius Civile de su servidor, el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez, es totalmente gratuito. Y recuerden que también lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por su presencia. Y recuerden, si quieren el copia de la presentación, manden su correo electrónico. Si quieren participar en nuestros grupos de WhatsApp, por favor suban al correo, suban al chat de la presente conferencia su número telefónico. Bueno, vamos a poner nuestra presentación del día de hoy, igual como siempre lo hacemos todas las conferencias. Y bueno, pues es un tema que yo en lo particular, después del análisis que realicé, me llamó la atención varios supuestos que no los tenía yo en el radar, ¿eh? O sea, en verdad, este tipo de conferencias nos ayudan a hacer un refresh de lo que nosotros estudiamos en la universidad, ¿no? Y la verdad son temas que sí son de gran importancia. Y bueno, y para el análisis, en un supuesto caso que nos llegamos a encontrar, pues nos va a ayudar a entender, bueno, cómo vamos a nosotros poder establecer un reconocimiento de paternidad, ¿ok? Y bueno, cuáles supuestos se pueden encontrar, porque ¿qué pasa, por ejemplo? Y les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa cuando una persona hace un reconocimiento, pero biológicamente no es su hijo? O sea, en base a mentiras o en base a, no sé, a cualquier situación, pues no, realmente no es su hijo. Entonces, bueno, ¿qué pasa en esa situación? ¿Qué pasa? ¿Cuáles términos existen? Y bueno, hoy veremos todo ese tipo de cuestionamientos que son muy importantes. Bueno, en lo que respecta al reconocimiento de paternidad, es importante empezar con lo que es la afiliación. Y bueno, ¿qué se entiende cuando estamos hablando de la presunción de ser hijo de matrimonio? Bueno, cuando la ley señala, bueno, ¿cuál es el término que la ley señala para que se presuma que es hijo del matrimonio? Ok, bueno, dentro del Código Civil del Estado de México, que más adelante me voy a referir nada más como Código Civil, los nacidos después de 180 días contados desde la celebración del matrimonio, ¿no? A partir de ese momento se presumen hijos de los cónyuges, obviamente salvo prueba en contrario. Y este salvo prueba contrario ya nos abre la puerta, por ejemplo, para en un futuro si existe una controversia, ¿no? Y les voy a poner un ejemplo. Hay una pareja, se conocen y todo, y se embaraza a la mujer, ¿ok? Ya embarazado contrae matrimonio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa después, por ejemplo, si el papá dice, híjoles, tengo duda que sea mi hijo? ¿Puede hacer la investigación de paternidad?
Sí, porque la ley dice, se presume, o sea, no da con una conclusión. Se presume hijo de los cónyuges, salvo prueba en contrario. ¿Y cuál sería la prueba en contrario? Bueno, pues resulta que para determinar la paternidad hay una prueba de ADN, la que va a establecer y que es más del 90% confiable. ¿Ok? Entonces, la ley determina que los nacidos después de 180 días, contados desde la celebración del matrimonio, se presume que son hijos. ¿Ok? Entonces, bueno, puede existir la posibilidad, toda vez que recuerden que, bueno, un nacimiento es después de 9 meses. ¿Ok? Y 9 meses son más de 180 días. También nos menciona en la fracción 2 que los nacidos dentro de los 300 días siguientes a la disolución del matrimonio también se presumen hijos de los cónyuges, obviamente, como les digo, salvo prueba en contrario, ¿no? El plazo contará después de que quedaron separados los cónyuges por orden judicial o por muerte. Entonces, estamos hablando de dos supuestos, uno cuando contrae matrimonio y otro cuando hay una disolución del matrimonio. ¿Ok? Y recuerden, cuando los cónyuges se separan por orden judicial o por muerte. Entonces, basándonos en estos hechos, es de vital importancia conocer, bueno, cuándo están en posibilidad de un reconocimiento de paternidad. Y obviamente en estos supuestos se va a reconocer en ese momento, en ese acto, que se presumen que son hijos. ¿Ok? Nada más, sino, y la gran palabra, ¿no? Salvo prueba en contrario. Ahora, si al celebrarse el matrimonio, el contrayente declara que reconoce como hijo suyo al hijo o hijos de quien la contrayente está encinta, obviamente que el oficial lo hará constar vía anotación en el acta de matrimonio. Entonces, este es otro requisito, por ejemplo, cuando se van a casar. Cuando van a contraer matrimonio, es importante que, bueno, si la mujer está embarazada, debe de haber un reconocimiento por parte del padre. Claro está, el padre puede decir, ¿sabes qué? Sí lo reconozco o ¿sabes qué? No lo reconozco. ¿Ok? Pero en el caso de reconocerlo, tendrá que constar en vía anotación en el acta de matrimonio, ¿no? Ahora nosotros nos ponemos a pensar, bueno, ¿qué pasaría si estaba embarazada, pero no se hizo tal anotación, ¿no? Aquí sí nos encontraríamos en un pequeño dilema para conocer, bueno, ¿se presume en ese momento ya nacido que sea su hijo? Pues en este caso, sí. Entonces, el detalle es, por ejemplo, si el papá, por alguna duda o por alguna situación, quiere saber la paternidad, sí lo puede investigar. ¿Ok? Bueno, y ahorita vamos a ver porque hay otros supuestos para el reconocimiento de paternidad, no solamente el que les estoy mencionando. ¿Qué pasa cuando hay una improcedencia del desconocimiento del hijo de matrimonio? Escuchen, improcedencia de desconocimiento de hijo de matrimonio. Si el esposo ha otorgado su conocimiento tácito expreso, no podrá desconocer que es padre del hijo nacido dentro de los 180 días siguientes a la celebración del matrimonio. Entonces, si ya lo otorgó, ya no puede desconocerlo. ¿Ok? Bueno, hay algunas tesis que ya se han pronunciado al respecto. Tan es cierto que puede haber una afectación en el interés superior de niñas, niños y adolescentes, pues bueno, puede haber una afectación en una controversia familiar con respecto al desconocimiento o reconocimiento o la paternidad con respecto al padre.
¿no? Pero es importante tocar en cuenta un asunto, ¿no? Si se realizó ese consentimiento en base a engaños, ¿en qué supuestos estaremos? Pero si hay una presunción de engaños que quiera, digamos, establecer el papá en esa controversia familiar, pues sí estará en la situación de hacer la investigación de paternidad. O sea, el engaño no va a prevalecer. Y obviamente ya saben las consecuencias de la paternidad. Está sujeta a la patria potestad, a la guardia y custodia, a la herencia, ¿no? Y aparte, pensión alimenticia en un dado caso, si hay una separación. Entonces, ya nos metemos en asuntos muy importantes y esas son las consecuencias del tema de reconocimiento paterno. ¿Ok? Bueno, vamos a ver qué más nos dicen los ordenamientos legales para llegar a conclusiones al final. Legitimación para desconocer paternidad en matrimonio disuelto. ¿Quién está legitimado? Bueno, las cuestiones relativas a la paternidad del hijo nacido dentro de los 300 días de la disolución del matrimonio podrá promoverse en cualquier tiempo por la persona a quien perjudique la afiliación. ¿Ok? Bueno, ejemplo. Unas personas tienen matrimonio, se separan, pero al momento de separarse, la mujer está embarazada. ¿Ok? Bueno, nació dentro de los 300 días posteriores a la disolución del matrimonio. Se presume que es hijo de los cónyuges, o sea, que es hijo del papá, ¿no? Pero ya hay esa separación del matrimonio. Bueno, ¿podrá realizar la investigación de la paternidad? Sí. O sea, ¿va a poder hacerlo el padre? Sí. Y lo podrá hacer, ¿qué creen? En cualquier tiempo, ¿no? O sea, en cualquier tiempo lo va a poder hacer, ¿no? Ya el resultado, eso es otra cosa. La idea es de que, bueno, si se llega a demostrar, por ejemplo, con la prueba de ADN que no es el papá, obviamente ahí va a soltar pues todo lo que desencadena. Si había pensión alimenticia, se va a quitar de entrada, ¿ok? Y además, pues ya no va a ser heredero del papá, ¿no? Entonces, ya se vuelve todo un caos. Bueno, pero que existe la figura para desconocer la paternidad en un matrimonio disuelto, sí existe. Y eso nos abre las puertas a nosotros como abogados defensores si tenemos un caso así. Por ejemplo, si llega un padre, ¿sabes qué? Pues yo me divorcié, yo tengo dudas que sea mi hijo porque estaba embarazada cuando me divorcié de mi ex esposa. ¿Puedo saber, puedo pedirlo judicialmente en una investigación de paternidad? La respuesta es sí, conforme al Código Civil del Estado de México, ¿ok? Bueno, plazos para que el esposo contraiga la paternidad. Bueno, para contradiga la paternidad. La acción del esposo para contradecir la paternidad deberá deducirlo dentro de 6 meses contados a partir de la fecha que tuvo conocimiento del hecho. Y aquí está, pero súper subjetivo, ¿no? O sea, aquí sí está muy abierta este artículo. Porque uno dice, bueno, puedes contradecir la paternidad, ¿ok? Pero tiene 6 meses. Contados a partir de la fecha que tuvo conocimiento del hecho. Y bueno, ¿cuándo va a tener conocimiento del hecho? Pues yo creo que cuando nazca, ¿no? O sea, no va a haber otra. Entonces, posteriormente no lo podrá hacer. He ahí la gran cuestión. El artículo no nos señala, el artículo acota a 6 meses, a partir de la fecha que tuvo conocimiento del hecho. Pero aquí el detalle importante es saber, bueno, ¿qué hecho?
O sea, ¿a qué hecho se está refiriendo? ¿No? ¿Al hecho de que nació o al hecho que tuvo conocimiento de la duda de la paternidad? Entonces, puede tener esas dos ponderaciones. Y lo más interesante de todo es que, bueno, hasta el momento, yo al revisar el artículo, buscarlo, si hay alguna tesis, ya sea aislada, jurisprudencia de este artículo 4.151 del Código Civil, ¿qué creen que encontré? Nada. O sea, no hay una disposición que nos diga algo, una referencia conforme a la federación o que nos señale en más concreto a qué se refiere con que tuvo conocimiento del hecho. Y eso es lo interesante, la magia de la parte jurídica y de lo que nosotros explicamos en nuestras conferencias. En verdad es un análisis de fondo, un análisis de lo que nos podemos encontrar y bueno, qué camino seguir en nuestros argumentos. Porque es lo que vamos a tener, nuestros argumentos es lo que va a definir el camino. Nuestra teoría del caso. Como siempre lo digo, la teoría del caso es para todas las áreas del derecho, no solo es para lo penal, es para todas las áreas del derecho. Entonces, tuvo conocimiento del hecho, yo interpreto que sería del nacimiento, que sería el principal que entenderemos. Pero yo también puedo decir del hecho de que yo tenga noticias como papá, de que ya tengo duda de que sea mi hijo o mi hija. Entonces, nos pone a pensar, y esa es la idea de esta conferencia, ¿no? De meter en esos tipos de supuestos y ponderar, dependiendo obviamente del caso en particular. ¿Ok? Bueno. Plazo para que el esposo declarado en interdicción desconozca la paternidad. ¿Existe esa posibilidad? Sí, si el esposo está bajo tutela por haber sido declarado en estado de interdicción y el tutor no ejercitara la acción de desconocimiento de paternidad, podrá hacerlo el esposo después de haber salido de la tutela, en el plazo establecido en el precepto anterior, que se contará desde el día en que legalmente se declara haber cesado el impedimento. Obviamente aquí está muy acotado el artículo, solamente si sale de ese estado de interdicción el esposo podrá hacerlo después. Pero, ¿qué tal si nunca sale de ese estado de interdicción? Eso no nos lo dice el artículo. Y es más, no nos lo dice ni el código. Entonces ya nos deja ahí un vacío, pero del tamaño de un lago, una laguna, ¿no? Que es laguna, un mar, ¿no? Y bueno, lo mismo, a lo mejor nunca ha existido un caso así, que existe esa posibilidad, y claro, puede existir, pero tampoco hay pronunciamiento por parte de un tribunal de circuito o de la sala, de alguna sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Ok? Legitimación de los herederos del esposo para desconocer la paternidad. ¿Existe esa legitimación de los herederos del esposo para desconocer una paternidad? Escuchen esto. Cuando el esposo muere sin que haya cesado la causa de declaración de estado de interdicción, sus herederos podrán contradecir la paternidad. Con excepción del caso del artículo anterior, los herederos del esposo no podrán contradecir la paternidad de un hijo nacido dentro de los 180 días de la celebración del matrimonio, cuando el esposo no haya iniciado el juicio. Entonces, aquí ya sí nos pone una regla muy importante para cuestiones en materia sucesoria. Ok, dice, hay que analizarlo. Si el esposo muere sin que haya cesado el estado de interdicción, o sea, que cayó en estado de interdicción, si los herederos podrán contradecir la paternidad, solamente en ese caso, si está en estado de interdicción. Ahora, si no está en estado de interdicción y murió, no se podrá contradecir la paternidad de un hijo que nació dentro de los 180 días de la celebración del matrimonio, cuando el esposo no haya iniciado el juicio. Entonces, si ese término de 180 días
y el esposo en vida no realizó ese desconocimiento de paternidad, los hijos posteriormente no la podrán hacer. Ejemplo, hubo un primer matrimonio, el esposo pues, tuvo hijos en su primer matrimonio, viene el segundo matrimonio, digámoslo así, tiene otro hijo en el segundo matrimonio, y al paso del tiempo, el esposo fallece. Entonces, los hijos del primer matrimonio, o hijos o hijas, dudan que el siguiente hermano, digamos, el siguiente matrimonio que tuvieron un hijo, dudan que sean medios hermanos, digámoslo así en términos generales. Y ellos te buscan como abogado y dicen, no, licenciado, es que dudamos que sea nuestro medio hermano y pues está como heredero y nosotros no queremos que los bienes de mi papá acaben con personas desconocidas, ¿no? Porque pues, ya saben, en cuestiones cuando hay dinero se hace todo un caos. Bueno, entonces nuestra primera pregunta es, bueno, ¿se casaron? ¿Su segundo matrimonio se casó? No, pues que sí se casó. Le digo, ok. ¿Cuándo se casaron? Las fechas claves. ¿Cuándo se casaron? ¿Y cuándo nació el niño? Ese es de suma importancia, ¿no? Porque si nació, por ejemplo, antes de esos 180 días, ahí sí aplica la regla. Pero, por ejemplo, dicen ellos, no sé si se casó, pero tuvieron hijos a los 2 años. Ya no aplica. Entonces ya no van a poder buscar esa investigación de paternidad. Ahora tenemos, y bueno, aquí hay un detalle. Muchos dirán, oye, pero pues, ¿cómo le van a hacer la investigación si ya se murió el papá? Ah, no, lo que pasa es que se puede hacer una investigación de paternidad porque están los hijos primeros, los primeros hijos. Y el ADN te dice si son el mismo papá los hijos. Sí, sí te lo dice. Le sacan sangre a todos. Bueno, hoy en día les ponen un isótopo para poder obtener la saliva y de ahí obtener el ADN. También se puede hacer así. No es necesario que te saquen un tubo de sangre, que también lo pueden hacer. Y bueno, ahí determinan si son medios hermanos o no. Y sale porque sale. Ahí no hay prueba, ahí no hay falla. Sale porque sale. Pero solamente así lo podrán seguir. Y ojo, tampoco encontramos alguna tesis que nos hable al respecto. A lo mejor en otro estado hay, pero por lo menos en este artículo que acabamos de ver del Código Civil del Estado de México, no lo hay. Ahora, en los demás casos, si el esposo ha muerto sin ejercitar la acción dentro del plazo, los herederos tendrán para ejercitarla 6 meses después de que el presunto hijo ha sido puesto en posesión de los bienes del padre. Ah, o desde que los herederos se ven perturbados por el mismo en la posesión de la herencia. Ah, ya me dio una salida el Código Civil. Primero me dice, ¿sabes qué? Si no cumple la regla de los 180 días, no van a poder buscar la paternidad los herederos, los hijos, ¿no? Ah, pero espérame, hay otra parte del siguiente artículo que nos dice, ¿qué crees? Vas a tener 6 meses desde que el presunto hijo haya sido puesto en posesión de los bienes. ¿Esto qué quiere decir? Cuando ya tengamos la adjudicación en el juicio sucesorio. Ya se adjudicaron los bienes a los herederos, ya va a entrar en posesión el que presumen que no es hijo del papá. En ese momento pueden buscar el desconocimiento de la paternidad. Entonces, fíjense, ahora, ¿cuál es lo más interesante? ¿No? Digamos, ¿no? O sea, cuando hay bienes hay herencia, pero cuando no hay bienes no hay herencia. Entonces, cuando no hay bienes, no va a haber una posesión de bienes. Entonces, si a alguien se le ocurre por investigar, por cuestiones de salud mental, a lo mejor, no sé, o por conocer la verdad histórica, ¿no? De la vida de su papá, que ya, que en paz descanse, ¿puede buscar el conocimiento de la paternidad? No, porque tiene que cumplir conforme a la ley. Pero entonces ya se vuelve bien, más interesante esto, ¿no? Y te puede llegar un asunto así.
sobre todo un asunto sucesorio que te diga, ¿sabes qué? Los heredores somos cuatro, pero dudamos de uno. ¿Por qué? Por esto y esto y esto. Ok, entonces señalando fecha, cuándo se casaron, cuándo nació, ok. Bueno, ¿cómo va el juicio sucesorio? No, pues quiero que lo lleve, o sea, imagínense, ¿no? Quiere que lleve el juicio sucesorio, pero quítelo él. Y uno le va a tener que decir al cliente, ¿qué crees? No lo puedo quitar. Ah, pero te voy a decir algo. Cuando se adjudiquen y no peleen y nadie se pelee, nadie contra nadie, y cada quien le toque lo proporcional, va a haber un detalle, que cuando esté en posesión de ese bien o de los bienes que tenga, se va a poder buscar el desconocimiento de la patria. Y bueno, ¿y cómo se va, qué resultado se va a obtener? Pues muy sencillo. Se va a tener que mandar llamar para hacer una prueba de ADN de todos los hermanos, incluyendo a él. Y ahí sale porque sale. No hay más, pero va a ser hasta ese momento. ¿Ok? Obviamente cumpliendo, si hubiera pasado, el término que vimos en el artículo anterior. ¿Ok? Ahora, presunción de paternidad en caso de mujer que contrae nuevo matrimonio. Fíjense, se presume la paternidad cuando contrae nuevo matrimonio. Si la mujer contrajera nuevas nupcias, contraviniendo los plazos para hacerlo, ojo, contraviniendo, se presume que el hijo es del actual esposo. Fíjense. Si nace después de 180 días de la celebración del posterior matrimonio, aunque el nacimiento tenga lugar dentro de los 300 días posteriores a la disolución del primer matrimonio. Entonces, ¿qué requisito nos está poniendo aquí para la presunción de paternidad en caso de que la mujer contraiga nuevo matrimonio? Fíjense, requisito uno, que contraiga nupcias contraviniendo los plazos para hacerlo. O sea, es el primer requisito, o sea, contraviene ese plazo. Ok. Y se presume que el hijo es del actual esposo, o sea, del nuevo, contraviniendo los plazos. Por ejemplo, si nace después de los 180 días de la celebración del posterior al matrimonio, aunque el nacimiento tenga lugar de los 300 días posteriores a la disolución del primero. O sea, acuérdense que hay una regla que dice que se presume que es hijo cuando nace 300 días, en los 300 días después de la disolución del matrimonio, ¿no? En este caso, si no se hubiera casado la mujer, pero en este caso se casó. Entonces, como se casó y además a lo mejor contravino los plazos para hacerlo, que ese requisito es clave, si contravino los plazos que se casó, va a considerarse hijo del actual esposo después de los 80 días, aunque naciera en los 300 días, posteriores a la disolución del primer matrimonio. Entonces, fíjense qué interesante esto, y más si se casan luego, luego. Estamos hablando, por ejemplo, esta es clave para poder resolver este asunto, que haya nupcias contraviniendo los plazos para hacerlo. ¿Ok? Ese sería uno de los principales. Ahora, prueba de filiación de la hija o hijo, ¿no? La filiación de los hijos se prueba con el acta de nacimiento y si lo viera con la de matrimonio de sus padres. Entonces, la acta de nacimiento y la de matrimonio, juntos, se prueba la filiación. A falta o defecto de las actas, se probará con la posesión constante de estado de hijo nacido en matrimonio o con los medios de prueba que la ley prevé, ¿no? Entonces, a falta de acta de nacimiento, a falta de acta de matrimonio, con la posesión constante de estado de hijo nacido de matrimonio. Y este estado de hijo ya se convierte en todo un tema en materia familiar, porque por el hecho de que esté en la familia, en el núcleo familiar, al cuidado de los papás, ya estamos hablando de un estado de hijo. Y fíjense a continuación cómo ese tema va a tener una relación, ¿no? ¿Qué pruebas se tienen de la posesión de estado de hijo? Lo que les acabo yo de comentar, ¿no? A lo mejor no hay acta de nacimiento, no hay acta de matrimonio. Hoy en día, alguien que no tenga un acta de nacimiento ya es muy complicado. Y de matrimonio, pues a ver si no hay tema. Pero acta de nacimiento, alguien que no tenga hoy en día, híjoles, la verdad no creo que no exista el caso, ¿no? Entonces, pero puede haber, o sea, no sabes en qué te puedes encontrar en esta vida. Si una persona ha sido tratada constantemente por otra y la familia de esta, como hija, como hijo,
llevando su apellido o recibiendo alimentos, quedará aprobada la posesión de estado de hijo. Obviamente que aquí llevando su apellido es que lo registraron con su apellido, ¿ok? La acción del hijo para reclamar su estado es imprescriptible para él y para sus descendientes. Entonces, ¿se puede declarar una posesión de estado de hijo? Sí. Obviamente es con la continuidad de la familia, está con la familia, que lleve su apellido, que reciba alimentos y que pues con eso es suficiente para poder quedar probada la posesión de estado de hijo, ¿no? Si este ha muerto antes de cumplir 18 años. Bueno, esta es la legitimación de los herederos para reclamar la posesión de estado de hijo. Ese hay un término. Los demás herederos del hijo podrán intentar la acción de que se trate del artículo anterior, ¿no? Si este ha muerto antes de cumplir los 18 años, están legitimados los herederos para reclamar la posesión de estado de hijo. Si cayó en demencia antes de cumplir los 18 años y murió en el mismo estado, o sea, podrían ahí reclamar la posesión de estado de hijo, bueno, de tenerla, ¿no? De que la tuvo, ¿no? De que sí perteneció a esa familia. Pero como estamos hablando ya de apellido, bueno, esta figura jurídica para mí ya se me hace como que un poco difícil que hoy en día exista, ¿no? A raíz de la tecnología, a raíz de que ya todo el mundo puede registrar en acta de nacimiento, está una CUR, una clave única de población. Entonces, este tema de posesión de estado de hijo se puede encontrar en algunas situaciones, pero de todos modos es importante conocer la figura jurídica. Prescripción de la acción de los herederos para reclamar, prescribe la posesión de estado de hijo. Y aquí nos encontramos que la acción a que se refiere prescribe a los 4 años desde el fallecimiento del hijo, o sea, hay 4 años de término. La posesión de estado de hijo no puede perderse sino por sentencia, entonces solamente se va a perder por sentencia, ¿ok? Paternidad y maternidad de hijos fuera del matrimonio. Entonces, ahora hay una paternidad y maternidad de hijos fuera del matrimonio. Claro que sí, pues existe esa línea consanguínea que el ADN lo va a determinar. Y bueno, la filiación de los hijos nacidos fuera del matrimonio resulta con relación a la madre del solo hecho de nacimiento. Bueno, con respecto a la madre, pues no hay tema, nacen ahí, nace con la madre. Respecto del padre, se establece por el reconocimiento o por una sentencia que declare la paternidad. Entonces, para la madre, pues es el hecho de nacimiento, pero para el padre, aunque estén fuera de matrimonio, va a haber dos vías nada más. Una, que lo reconozca y el otro, que por una sentencia que declare la paternidad. Y aquí es algo bien importante, ¿no? Porque, por ejemplo, puede llegar a ustedes una mujer que dice, bueno, yo quiero que pues, se haga responsable el padre de mi hijo o de mi hija con una pensión alimenticia y bueno, tú le vas a decir, bueno, a ver, ¿quién lo registró? Y ella te va a decir, no, lo registré como madre soltera, tiene mis apellidos, pero sé quién es el papá. Estoy seguro que es esta persona y quiero que lo reconozca y que pague una pensión alimenticia. Ok, se le manda a la persona y la persona va a decir, primero, de nuestro escrito inicial, le vamos a solicitar, ¿quieres reconocer primero que sea tu hijo? Ya si dice que no, ok, pues vamos a pedir la prueba de paternidad. Sencillo. A que esa persona ya tendrá que buscar su abogado y tendrá que hacerlo, pero y que si está segura la mamá que es el papá, pues la prueba de ADN lo va a determinar. Legitimación para reconocimiento de hijo. Bueno, ¿quién tiene esa legitimación para pedir un reconocimiento de un hijo? Bueno, tiene derecho de reconocer a sus hijos el que tenga la edad exigida para contraer matrimonio. Entonces, por ejemplo, una persona de 18 años puede solicitar ese reconocimiento, ¿no? Puede reconocer, ¿sabes qué? Yo quiero que me reconozca mi papá, ¿sabes qué? Yo tengo 18 años, yo puedo meter esa controversia familiar y voy a pedir al juez que me reconozca a mi papá. ¿Lo puede hacer? Sí. Puedo reconocerlo también puede reconocerlo también que no cumpliendo con la edad exigida para contraer matrimonio, presente el consentimiento por parte de su padre o de su madre, en este caso sería su madre, quien ejerza o quien esté ejerciendo la patria potestad, padre o madre, o quien esté ejerciendo la patria potestad. Entonces,
O puede ser un reconocimiento, ya sea para mamá o papá, puede ser para los dos, ¿no? Pero por orden es para los papás. Y obviamente, pues sí, puede solicitarlo, entonces se puede solicitar el reconocimiento del hijo vía judicial en cualquier momento, sí, ¿ok? Me dicen que no se escucha bien, no sé si sea su conexión, Rocío Hurtado, o sea, mi conexión, porque yo mi conexión sí la tengo bien, ¿ok? Bueno, revocación de reconocimiento de hijo hecha por menor, fíjense. Fíjense nada más esta palabra. Revocación de reconocimiento, dijo, hecho por menor. El reconocimiento hecho por un menor es revocable si prueba que sufrió engaño al hacerlo. ¿Ok? Puede intentar la revocación hasta 4 años después de la mayoría de edad. Entonces, si una persona reconoció a un hijo, pero sufrió el engaño, ¿qué creen? Puede pedir la revocación, pero tiene 4 años después de la mayoría de edad, ¿ok? Puede reconocerse al hijo que no ha nacido y al que ha muerto si ha dejado descendencia. Obviamente, pues eso sería para la prueba del ADN, ¿ok? Entonces, ¿se puede revocar si alguien fue engañado en un reconocimiento de un hijo? Sí, ¿ok? Ahora, pasamos a la siguiente. Son temas fabulosos porque eso va a depender, fíjense la trascendencia que tiene, ¿no? Un futuro, una pensión, una alimenticia, puede ser una herencia. Entonces, la trascendencia de la paternidad. Irrevocabilidad del reconocimiento de hijo cuando es irrevocable. Bueno, el reconocimiento no es revocable, aun cuando se haga por testamento y este se revoca. Entonces, cuando hay engaño, sí es revocable, pero acá, si no hubo engaño, no es revocable. Aún se haga por testamento y este se revoca. El reconocimiento puede ser contradicho por un tercero interesado. Ahí vemos que sí. El heredero que resulte perjudicado puede contradecir el reconocimiento dentro del año siguiente a la muerte del que lo hizo. ¿Ok? Entonces, si la persona fallece, tiene un año. Fíjense lo interesante. Tiene un año, obviamente, del interesado. Y es el ejemplo que les pusía, ¿no? De los hijos que tienen que ver, dudan de ese reconocimiento. O sea, y aquí estamos hablando de un reconocimiento. Ejemplo, primer matrimonio, el papá tuvo 2 hijos, ¿ok? Se divorcia, bueno, ya no hay vínculo matrimonial, pero sigue el vínculo con los hijos. Se vuelve a casar, ¿no? Y cuando se casa, esta persona reconoce, ¿no? Reconoce al hijo de su segundo matrimonio. Lo reconoce porque estuvo embarazada al momento que se casaron, nació, pero él lo reconoce. Muere el papá, entonces los 2 hijos del primer matrimonio dicen, no, nosotros tenemos dudas si es mi medio hermano o no. Ahora, ¿puedo contradecir ese reconocimiento de mi papá que ya falleció conforme a este artículo? Sí. Entonces, hay que checar tiempos, porque eso sí te puede pegar. Entonces, tiene que reconocerlo bien, ¿no? Eh, bueno, ok. Y acuérdense, un año después de la muerte del que lo hizo. Ok. Bueno, vamos a empezar con esta tesis. Son muy pocas tesis las que encontré en realidad y me extrañó muchísimo porque el tema da para más. Esta tesis es una tesis aislada de tribunales colegiados. El circuito local dice reconocimiento de hijo, distinción entre el principio de revocabilidad con la investigación de paternidad, es lo que yo ya les había comentado, pero vamos a darle lectura a este. Dice el código, artículo 4.166 del Código Civil del Estado de México consigna que el reconocimiento de hijo no es revocable, aun cuando se haga por testamento y éste se revoque.
lo que obedece a que tal acto, reconocimiento, es una declaración, una confesión pura y absoluta que la ley acepta en nombre de la sociedad y a favor del menor, por lo que éste no puede quedar privado de efectos por la simple voluntad de quien lo llevó a cabo, o sea, retractarse, ¿no? Es decir, una vez realizado, ya no puede retractarse quien lo hizo o la manifestación de voluntad, pues ello resulta en perjuicio de la familia y de los menores quienes tienen derecho a la identidad y a vivir en familia. Hasta ahí estamos bien y estamos de acuerdo. Sin embargo, fíjense, tal circunstancia no está exenta de impugnación cuando el reconocimiento del menor se realizó bajo la falsa creencia de que éste es su hijo. Falsa creencia. Por ello, no existe contradicción entre el principio de irrevocabilidad y la posibilidad que tiene el autor del acto para solicitar la investigación de la paternidad. Entonces, una persona que se casa, está embarazada la mujer y pues por enganche y todo le dijeron, reconócelo, y va y lo reconoce, y ya después de un tiempo dice, híjole, pero pues como que ni siquiera se parece a mí, ni a hoy mi esposa, pues yo voy a dudar que sea mi hijo, voy a hacer un estudio de paternidad. Entonces, sí se puede revocar eso. Entonces, téngalo en mente, en verdad está sumamente interesante, y lo dice el código, no lo digo yo. Ahora, ¿cuáles son los medios de reconocimiento de hijo? Bueno, el reconocimiento de un hijo deberá hacerse de algunas de las formas siguientes. El acta de nacimiento o en el de reconocimiento ante el oficial del registro civil. Entonces, el momento que tú firmas el acta de nacimiento, ya lo estás reconociendo, ¿no? O lo haces en la oficina del registro civil. Puede ser en escritura pública, puede ser en testamento. Fíjense, en testamento puede decir una persona que vaya, que deje el testamento. Yo reconozco que mi hijo es fulanito de tal. Ándale. Por confesión judicial expresa que lo declaras ante un juez. En el acta de matrimonio al celebrarse mediante manifestación del padre y realizando la anotación correspondiente. Esos son los medios de reconocimiento, ¿no? Entonces, los conocen, ya saben cuáles son, obviamente los más ocupados es el acta de nacimiento. O sea, se quitan de tanto rollo, ¿no? Ahora, hay unas restricciones en el reconocimiento, fíjense que sí. Cuando uno de los padres reconozca a un hijo, no podrá revelar en el acto del reconocimiento el nombre de la persona con que fue habido, ¿no? Ni exponer ninguna circunstancia que permita su identificación. Las palabras que contengan la revelación se testarán de oficio, de modo que quede absolutamente ilegibles. Bueno, aquí no sé a ciencia cierta a qué se refiere con quien ha habido, pues ves que sería de noticia de toda la sociedad que una persona reconozca a un hijo. O sea, no habría por qué testear algo, por qué testear un oficio, pero bueno, eso lo establece y la verdad, este sí, lo dejamos pasar. Consentimiento para efectos del reconocimiento. El reconocimiento de hijos surte efectos desde que se otorga el consentimiento en la forma establecida en los artículos relativos para las actas de reconocimiento. Si el hijo reconocido es menor, puede impugnar el reconocimiento dentro de los 2 años siguientes a su mayoría de edad. Y fíjense qué interesante. Nos falta cultura jurídica de aquí a la luna. Imagínense un curso así de esta naturaleza a niños de secundaria, ¿no? O a niños de prepa, bueno, a jóvenes de prepa. O sea, ellos pueden impugnar un reconocimiento. Fíjense a qué grado, ¿no? O sea, ellos pueden decir, después de los 2 años de la mayor edad, yo voy a solicitar impugnar el reconocimiento del que firmó mi acta de nacimiento. ¿Cómo ven? No lo reconozco. O sea, que no me reconozca. Obviamente sabemos lo que va a pasar, las consecuencias, como el no herencia. Pero existen esas figuras jurídicas raras, ustedes lo ven, pero a lo mejor puede entender mucho de trasfondo dentro de la vida de la sociedad.
y que puede tener a lo mejor una proyección pues buena para la persona o mala a su vez, no sabemos. Pero que existe esta figura jurídica, y a mí cuando yo lo vi, digo, cuando les comentaba al principio de la conferencia, hay cosas que a mí me sorprendieron, y una de ellas es esta. O sea, por ejemplo, hoy en día, un joven de 18, de 20 años, que son los años, a los 20 años, él puede impugnar el reconocimiento de su padre o de su madre. Es interesantísimo, en verdad, este tema. ¿Ok? Reconocimiento de hijo menor cuidado por una mujer. Bueno, aquí esto ya es interés superior en todo su esplendor. La mujer que cuida o ha cuidado de la lactancia de un niño a quien le ha dado su nombre o permitido que lo lleve, que públicamente ha presentado como su hijo y ha prohibido su alimentación, no se le podrá separar de su lado por el solo reconocimiento, a menos que consienta en entregarlo o por otra causa legal decidida por sentencia. Entonces, el hecho del cuidado de la mujer a un niño se prevalece dentro de un círculo familiar con lo que respecta al Estado de México. Obviamente con sus requisitos, aparte que en el caso de que exista una causa legal de sentencia, solamente en ese sentido. Y con la sentencia, pues puede ser de que otro tipo de situaciones de las cuales pues se queda el reconocimiento, pero por ejemplo, si la mujer es la mamá, pues no va a haber tema. El problema es si no es la mamá, ¿no? Entonces, hay cuestiones, por ejemplo, cuando una mujer mantiene un hijo que no es su hijo, pues el deber tendría que ver, si no es su hijo, pues tendrá que llevarlo a la autoridad correspondiente. En este caso sería el Ministerio Público, sería el DIP, sería el Instituto del Cuidado de los Niños, Niños y Adolescentes y otro tipo de procedimientos que se tendrían que establecer, ¿no? Reconocimiento simultáneo por padres que no viven juntos, puede existir esa parte. Cuando el padre y la madre que no viven juntos reconozcan al hijo en el mismo acto, convendrán el cual de los dos tendrá bajo su custodia. En caso de que no lo hicieran, el juez competente resolverá lo que creyera más conveniente a los intereses del menor. Y bueno, este tema pues está un poco complicado porque no viven juntos los padres y van a reconocerlo juntos, pues ya debe haber estado reconocido desde su nacimiento, ¿no? O sea, no puedo yo concebir que tengan un hijo que no haya sido reconocido. Se supone que cuando nace los tienen que dar de alta en el acta de nacimiento, en el registro civil, ¿no? ¿O no lo dieron de alta? Pues no dudes que en la sociedad mexicana ahora, como van las cosas, haya gente que nazca su hijo y no lo inscriban en el registro civil, o que lo inscriba otra persona, ¿no? Eso también puede ser. Pero ¿qué creen? Ese es un delito. O sea, se va a desencadenar varios delitos ahí, ¿eh? Desde el abandono, desde el que inscribas al registro civil a alguien que no es tu hijo, también es un delito. No, o sea, sería todo un verdadero caos, ¿eh? Este tipo, lo que conlleva esto, ¿no? Existe la guardia y custodia compartida. Bueno, en el Estado de México bueno, hay un pronunciamiento por parte de un tribunal de colegio de circuitos, tesis aislada, que pueda haber una guardia y custodia compartida, sí. Entonces, eso permite fijar el dicho de régimen, pero siempre y cuando sea beneficio para el interés superior de la infancia. Obviamente que había que establecer si hay una guardia y custodia compartida, ¿cómo quedaría la pensión alimenticia? Desde mi punto de vista, si hay una guardia y custodia compartida, cuando la tenga una parte, pues ella se hace cargo de todos los gastos y cuando la tenga la otra parte, va a hacerse cargo de todos los gastos y obviamente no va a haber un pago, sino cada quien en su momento va a pagar su pensión alimenticia. Fíjense qué resultados nos está dando esta inspección que estamos haciendo a este tema de lo que es el reconocimiento de paternidad. Y bueno, llegamos a nuestro punto de nuestro pequeño break. Recuerden que es cada hora, lo hacemos nada más y solamente una vez durante la conferencia para que vayan por un café, por las altas horas de la noche, un pancito, lo que ustedes gusten. Y bueno, ahora sí que en unos minutos regresamos. No se vayan, ahorita regresamos. Recuerden subir su correo electrónico por si quieren copia de la presentación y también si quieren pertenecer a grupos vampiro, por favor suban
su número telefónico. En unos minutos regreso. Gracias.
Ya regresamos y bueno, ahora en lo que respecta al reconocimiento sucesivo por padres que no viven juntos, ¿no? Lo que habíamos comentado. Bueno, en el caso de que el reconocimiento se efectúe sucesivamente por los padres que no viven juntos, el hijo queda bajo la custodia del que lo reconoció primero. Salvo en prueba en contrario, pero ya les había comentado que, bueno, sería un supuesto en particular, porque estaríamos hablando de un hijo que no hayan registrado, o sea, que lo hayan registrado, por ejemplo, los abuelitos, ¿no? O no sé, ahí, bajo qué perspectiva sería encontrarse en una situación de esta naturaleza, ¿ok? Bueno, ahora, ya vimos algunos casos en los cuales se va a poder investigar la paternidad con respecto a los artículos que ya vimos. Y aquí el código nos menciona otros casos autorizados. La investigación de paternidad de los hijos está permitida en los casos de rapto, estupro o violación. También está permitida la investigación cuando se encuentren en posesión de estado de hijo, lo que ya les estaba comentando, esa figura jurídica. Cuando hayan sido concebidos durante el tiempo en que la madre hizo vida marital con el presunto padre, en ese tiempo también, si existe ese tiempo de vida marital, o cuando el hijo tenga a su favor un principio de prueba contra el presunto el padre, ¿no? También en ese sentido, eh, eh, es importante tener en cuenta que, bueno, donde existe una mayor controversia es cuando estamos hablando de hijos de unos segundos matrimonios, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de que puede buscar la paternidad los herederos cuando, bueno, se ven afectados en tal situación y quieran saber si efectivamente ese es su medio hermano, ¿no? Y bueno, hay una jurisprudencia, y esto es importante hacerla señalar, que lo respecta a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual hay medidas de apremio y bueno, esa aplicación es constitucional en los juicios de paternidad cuando uno de los presuntos ascendientes se niega a practicarse la prueba parcial en materia de genética de ADN. Y bueno, si estamos hablando de medidas de apremio, bueno, pues imagínense las cuantías que se pueden pedir, ¿no? Para el pago de que pueda el juez señalar cuando una persona no se quiere hacer la prueba de ADN. Obviamente que aquí es un verdadero problema, porque bueno, si el padre no quiere, no lo puedes obligar, o sea, no lo puedes obligar materialmente hablando, o sea, materialmente con un acto, sino que bueno, va a tener que ser vía judicial solamente, por orden de un juez que se haga determinada prueba. El punto es de que, bueno, aquí cabría la pregunta, que la voy a dejar ahorita al final de la conferencia, que a ver si quieren participar. Bueno, si no, de todos modos, platicamos después de esa pregunta. Bueno, ¿se podrá definir si es el padre, cuando se busque el juicio de paternidad, que se determine que si es el papá, aún no haciéndose la prueba de ADN? Lo veo súper complicado. No creo que se pueda obligar, pero bueno, esa pregunta es súper clave, ¿no? De que no se haga la prueba de ADN, ¿no? En un juicio de paternidad. O sea, va al juicio, llega el juez, ¿sabes qué? Sí, está la petición de la parte actora, la parte demandada, se le da la orden judicial en la cual pues hágase la prueba de ADN y el otro diga, no, pues no me la hago. ¿Qué hacemos? Importante asunto, ¿no? El hecho, dice, la proporción de alimentos no presume filiación, ¿no? Es lo que te estipula el código y que tiempo para investigar la filiación. Fíjese, el hecho de dar alimentos no constituye presunción de paternidad o maternidad y tampoco puede alegarse por razón para investigar estas. O sea, por el simple hecho de que una persona esté dando alimentos a otra, no quiere decir que sea el papá o sea la mamá. Y además no es razón tampoco de que por el hecho que dé alimentos sea investigado para que el juicio de paternidad. En ambos casos no. Tendrá que ver los otros elementos que ya vimos para poder solicitar el juicio de paternidad. Las acciones de investigación de paternidad o maternidad pueden intentarse en cualquier tiempo. Entonces, en ese tenor, ya pues, es importante que puede ser en cualquier tiempo. O sea, en cualquier momento. ¿Ok? Bueno,
Les dejo esta lámina en la cual, pues bueno, aquí establece algunos amparos en revisión, amparos directos, que tiene que ver con problemas en el derecho, problemas probatorios en el derecho de la familia, en el derecho de familia. Tenemos lo que es la adopción, tenemos alimentos, compensación, concubinato, filiación, matrimonio y divorcio, responsabilidad parental, restitución internacional de las niñas, niños y adolescentes, y lo que tiene que hablar de la violencia familiar. Yo en lo personal se los recomiendo mucho, yo no los he leído todos, varios sí los he leído, pero no todos. Pero ahorita que ya tenemos que, va a haber juzgados cerrados ahorita en diciembre, pues sería bueno aprovecharlos, investigarlos, los pueden bajar en internet, claro que sí, pueden leerlos y bueno, en algún caso en concreto, yo en verdad se los recomiendo muchísimo, ¿no? Sobre todo si tienen, por ejemplo, un punto de patria potestad, hay algunos aparos directos en revisión. Y bueno, el próximo tema que vamos a tener precisamente, la próxima conferencia de de semanario Ius Civile, va a ser precisamente el de la patria potestad. Y vamos a ver también lo que es la juratela más adelante. Y bueno, vamos a tener materia familiar ahorita todavía, algunos temas que nos faltan por cubrir del Código Civil del Estado de México. Y bueno, invitados cordialmente a que continúen con nuestras conferencias y bueno, para estar aquí con nosotros. Y pues no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, que va a estar precisamente con esta comunidad. Muchísimas gracias, les agradezco muchísimo por acompañarme, como siempre, en Seminario Ius Civile. Y bueno, esta conferencia fue corta, pero bueno, tratamos el tema en conciso, ¿no? Tratamos el tema conciso. Y bueno, espero que les haya gustado. En verdad, muchísimas gracias y nos veremos en la próxima semana otra vez en Seminario Ius Civile, totalmente gratuito para todos. Gracias, muchas gracias por todo su apoyo que me han dado, que hacen posible que continuemos con estas conferencias y bueno, muchísimas gracias, en verdad, se los agradece muchísimo el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez. Y bueno, mañana haremos nuestra conferencia, esperemos, bueno, existe la posibilidad que no la hagamos por cuestiones de otro tipo, pero bueno, ya estoy trabajando en las conferencias relacionadas con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que recuerden, el próximo 1 de diciembre ya inicia en la Ciudad de México. Bueno, muchísimas gracias y bueno, ahorita permítame un momento, por favor.